だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること、残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら。 Hoy presentamos Bien, en este video vamos a resolver varios ejercicios del libro de Balanis, Teoría de Antenas. El libro como tal está totalmente en inglés, pero yo ya he hecho algunas traducciones para que se pueda entender de mejor manera. Pues bien, comenzamos. El primer problema menciona una antena tiene un ángulo sólido de haz equivalente a un parche trapezoidal, un parche con 4 lados. El gráfico sería el equivalente a este de acá, de los cuales dos son paralelos entre sí sobre la superficie de una esfera de radio R. El espacio angular del parche sobre la superficie de la esfera se extiende entre pi sextos y pi tercios, y su equivalente en grados en latitud y entre 45 y 60 grados en longitud. Determina lo siguiente: se pide encontrar entonces el ángulo sólido de haz equivalente en estereoradianes en grados, con una fórmula exacta que sería integrando, y la otra sería aproximando con la fórmula que nos da. Pues bien, entonces aquí se debe tener claro el sentido de latitud y de longitud. Entonces esto representado justamente en el gráfico en coordenadas esféricas equivale a esto. Entonces, pues bien, la fórmula de exacta que sería para encontrar el ángulo sólido del haz, que es esta de aquí. Ok, entonces para poder resolver se debe tener presente esta fórmula, pero la cuestión es no solamente decir esta fórmula se usa. La cuestión es de que el diferencial de ángulo sólido de una esfera se define como se encuentra aquí. Entonces el diferencial de ángulo sólido como tal es el seno de teta de phi. Entonces si es que integramos a ambos lados, esto equivaldría a encontrar como tal el ángulo sólido, que sería la doble integral, o mejor dicho, la integral de superficie del diferencial de ángulo sólido, que equivaldría a la doble integral en superficie del seno de teta de phi. En otras palabras, si se integraba aquí, si se integraba a ambos lados, por lo que se tenía el seno de teta de phi, en los límites que menciona del parche que se tiene acá, integrando este seno, porque sería solo seno de teta, eso va a ser la integral entre pi sextos y pi tercios, y nada depende aquí de phi, entonces por tanto sería pi tercios menos pi cuartos. Entonces, evaluando esto directamente, se obtiene que es el resultado de 0,958 estereoradianes. Y entonces, como segundo punto, se utiliza la aproximación que menciona. Tengo dudas también, tengo que preguntarle a mi profesor, pero tengo dudas en sí de cuándo exactamente se puede utilizar esta fórmula que se menciona justamente, que es como tal la diferencia de ángulos que existe. En este caso, como es una esfera, se puede interpretar como que es una isotrópica, pero eso tengo dudas acerca de que si es que podría aplicarse cuando no necesariamente sea isotrópica. Pero bueno, eso tener presente, dado que varias fórmulas tienen consideraciones especiales y algo por el estilo. Entonces, aplicando lo mismo, en este caso, la fórmula que nos dan equivale a la diferencia de sus ángulos. Entonces, se restan y se multiplican, entonces se obtiene este valor en estereoradianes. Ahora, lo que menciona en el que se compare con el exacto. Para poder comparar, se resta, se hace una proporción entre
el valor real y el aproximado con la fórmula que usamos últimamente sobre el valor real y multiplicado para un 100 para que sea un porcentaje. Entonces esto se obtiene que en sí más o menos existe una relación de un 43% que sí es bastante y por ende, o sea, esta fórmula no es lo mejor, o sea, lo mejor es usar esta fórmula exacta o en su defecto preguntar si es que es isotrópico o no es isotrópica. Bueno, en el literal B menciona que se debe hallar la directividad máxima en base al inciso A dimensión y en dB. Aquí lo que se hace es usar directamente esta fórmula que les menciono, está en el libro de Balanis, en la página 101, está un formulario resumido, bastante condensado, aunque sí hay que tener ciertas consideraciones, a veces en alguna que otra fórmula más que se debe deducir un poco más, digamos, porque no necesariamente está aquí, o sea, aquí es para una vista más general y rápida. Bueno, aquí la directividad menciona que es 4pi sobre la unidad de ángulo sólido. Entonces es 4pi sobre el valor que ya encontramos previamente en, en esteroradianes. Dividimos y esto, y bueno, para pasar a escala logarítmica, este valor sería 10 logaritmo 10 de este valor y se obtiene en la escala de dB. Eso sería. Entonces, bueno, pasemos al siguiente problema. Una antena isotrópica, ojo, aquí ya mencioné que es isotrópica, está radiando en el espacio libre a una distancia de 100 metros de la antena. El campo eléctrico total se mide en 5 voltios por metro, determina la densidad de potencia y la potencia radiada. Nuevamente podemos basarnos en las fórmulas de, del libro. Ojo que también el caso isotrópico es el caso más general y sencillo de evaluar y por ende eh, es el que, o sea, no necesita integrales, o bueno, previamente ya se hacen integrales y se llega a una fórmula mucho más condensada. No obstante, como les menciono, aquí se puede ir viendo las fórmulas y sí, o sea, yo también utilizo esto para ir resolviendo los ejercicios. Es de bastante ayuda ya tener un formulario previamente hecho, aunque sí se puede hacer uno también, digamos, más reducido. Bueno, entonces, lo que pasa aquí es que esta fórmula eh, equivale a justamente la potencia de radiación que se encuentra por aquí. Bueno, en realidad es en relación a la intensidad de radiación. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra un R cuadrado sobre 2z y es un producto cruz con su campo eléctrico tanto en phi y en teta, cada uno al cuadrado y su módulo. Bueno, entonces esto como tal, como es módulos, podría verse como que es en sí el campo, o sea, o en este caso concreto, solo existe campo eléctrico en teta, no en phi sería 0. Bueno, entonces en este caso si usa solo esto, entonces se puede hallar la intensidad de radiación. Y por ende, la intensidad de radiación también está relacionada con la potencia radiada. ¿Por qué? Porque, justamente como aquí también se puede ver, previamente ya se debe tener una idea bastante clara de los temas que se está tratando en este video, pero como tal, como menciono, la intensidad de radiación también tiene que ver con la potencia de radiación. Eh, sí, entonces, o con lo que se menciona aquí, o sea, la potencia de radiación básicamente también es igual a la densidad de, a ver, la densidad promedio de radiación. Entonces, sí, o sea, existe una relación directa. No me voy a detener mucho en esto porque no se va a hacer muy largo, pero sí, se puede comprobar esto. Entonces, eh, ya, una vez que evaluamos, digamos, en la fórmula de la potencia de radiación, como el valor de campo eléctrico que estamos teniendo aquí, que en este caso es de 5, por eso obtenemos que es un E al cuadrado sobre 2Z. Esta es la fórmula en general, digamos, que podríamos usar para la potencia de radiación, pero considerando que es isotrópica. Entonces, una vez hecho eso, evaluamos, sería ya aquí con valores, el 2 eta en general es 120 pi.
en el vacío más que todo, pero en general es 120 pi. O de no, se debería consultar en qué medio se esté volando o algo por el estilo, pero en general es 120 pi. Entonces esto se evalúa, me daría 240 pi y E sería los 5 voltios por metro. Evaluado sería esto, sí, eso sería. Entonces para el literal B pide la potencia de radiación. Ahora la potencia de radiación también, una vez más, o sea, voy en adelante ya no a estar volviendo al formulario, pero se puede verificar que sí, estoy sacando de aquí. Entonces, la potencia de radiación equivale a la integral de superficie de la densidad de, perdón, sí, por la densidad de potencia promedio por el diferencial de superficie. O que en otras palabras básicamente es, porque, vean, lo que sucede aquí, en resumidas cuentas, es que cuando se hace la integral de superficie de la densidad de potencia promedio de S, esto equivale a qué? A, esto es en sí el diferencial de superficie en esféricas. ¿Qué es? Es un R cuadrado, seno de teta, de phi. Muy parecido, ¿no? Entonces, si es que esto ingresamos como también densidad de potencia, que es, perdón, como intensidad de radiación, que sería justamente esta U. Esto para más tarde también, pero es bueno saber, o sea, por qué va a haber veces que las que ya no vuelvo a poner así, sino directamente hago lo siguiente. Eh, U sobre R al cuadrado seno de teta de phi. Entonces, se elimina esto y me queda directamente U seno de teta de phi. ¿Y esto qué es? Por el diferencial de ángulo sólido. Eh, entonces, esto se puede evaluar mucho más rápido. O sea, es lo mismo, pero ya está dentro de una fórmula más compacta. Entonces, sí, porque esto lo que les menciono es en sí eh, el seno de teta de phi, es el elemento de ángulo sólido. Entonces, esto es lo que vamos a usar más adelante para no estar definiendo una y otra vez el, desde la potencia de radiación promedio. Entonces, vamos a usar ya en sí como tal la intensidad de radiación por integrando en su diferencial de ángulo sólido. Ajá. Entonces, pues bien, como tal en este caso, usamos directamente la fórmula de aquí, que la potencia de radiación es la integral de en superficie cerrada de la potencia de radiación por su diferencial de superficie. Bueno, en ese caso, ingresamos directamente lo que ya encontramos este valor, perdón, lo que ya encontramos este valor, ingresamos y como estamos en una espera, es de 0 a pi y de 0 a 2 pi correspondientemente para teta y phi. Y como en este caso, a ver, si estamos aún en la superficie, no estamos en una unidad de ángulo sólido, si se incluye el r cuadrado. Por eso incluso es un dato que menciona de distancia a la que se está evaluando propiamente. Ajá. Recordar que teta es en sí desde el eje vertical, básicamente, hacia el plano y phi es alrededor del eje, o sea, con coordenadas esféricas. Entonces, evaluando la integral, obtenemos este resultado. Bien, pasamos al siguiente. Encuentre el ancho de haz de media potencia y el ancho al primer nulo de haz al primer nulo en radianes y en grados para las siguientes intensidades de radiación normalizadas. Sí, y menciona entre qué valor está teta y phi. Entonces, vamos con el primero. Dice, ya, la intensidad de radiación que tenemos es coseno de teta. Ahora,
Para poder encontrar el ancho de haz de media potencia, lo que tenemos que hacer es igualar esto a un medio. ¿Por qué? Porque es a media potencia, a la mitad. Entonces, sí, lo que hacemos es despejar. O sea, yo le pongo, para no perderme, cuando estoy encontrando el de media potencia, porque, ojo, este ángulo no es el ancho de haz de media potencia, este es el ángulo de media potencia. El ancho de haz de media potencia es en sí dos veces, o bueno, tiene sus consideraciones también, pero es dos veces el ángulo de media potencia. Entonces, esto es el ángulo, el ancho de haz de media potencia, porque esto es en sí el ángulo por ahora. Entonces, ok, vamos. Igualamos a un medio y despejamos el ángulo de media potencia. Una vez despejado eso, ¿por qué digo que tiene sus consideraciones? Porque, ojo, también tengo que consultarlo con mi profesor, pero lo que he investigado y he leído es de que, y lo que he llegado a entender, es de que, porque, ¿dónde está la intensidad máxima? En este caso del coseno, un max, ¿a qué sería igual? A uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, si es que el teta se evalúa en 0 grados, es el máximo. Entonces, en base al patrón de radiación, que digamos, estaría 0 grados, aquí 90 grados. Como está aquí con respecto y aquí está, digamos, se pasa hacia 2pi una vuelta, si está un ángulo por acá y como es simétrico, por eso solamente se hace dos veces, digamos, porque el ancho de haz de media potencia estaría por acá. Pero ahora, ¿qué pasaría si estuviera por acá cercano a 90 grados? O bueno, sí, cercano a 90 grados. La simetría ya no estaría por aquí. Entonces, ahí lo que se hace es sacar, por ejemplo, cuando es con referencia al seno, ya va a haber ejercicios más abajo, pero es hacer dos veces el, el ángulo máximo menos el ángulo de ancho de media potencia, de haz de media potencia. Ya, entonces esto, pero cuando es con referencia a 90 grados. De no, sí, o sea, cuando se tenga el máximo en 0 grados, directamente dos veces el ángulo de media potencia. Si se tiene, por lo general, digamos, una función de 0, ahí sí aplicar esto. Pero ya vamos a verlo más adelante, si no es para acotar eso de por qué sí y por qué no tener consideraciones en concreto. Entonces, una vez que tenemos, sí, eso es lo que pide. Ahora, para los nulos es otro proceso que yo mencioné. Entonces, ya hallamos ahora el ancho de haz de media potencia. Ahora, para hallar el ancho de haz del primer nulo, ¿qué hacemos? Ya no igualamos a un medio, porque sería media potencia, igualamos a 0. Entonces, aquí yo le llamo el primer nulo, ancho, el ángulo del primer nulo. Entonces, igualmente, despejamos y obtenemos que es a 90 grados. Y como en el caso anterior, igualamos, hacemos dos veces el ángulo del primer nulo. Entonces esto ya es en sí el ancho de haz del primer nulo. Sí, como menciono aquí, ojo, en todos estos casos, en concreto, que fueron coseno básicamente, o que están aquí que son coseno, el lóbulo principal está centrado en 0, entonces se realiza directamente. Ya vamos a comparar justamente con el ejercicio 2.8, que ahí sí hay funciones de seno y varía el problema. Entonces, lo que hacemos ahora para el segundo ejercicio, repetimos, o sea, más o menos es mecánico, pero no hay que centrarse en directamente ir así por así. Ojo, hay que tener sus consideraciones porque puede variar y podemos ser propensos a cometer errores si es que no conocemos la teoría o no conocemos todas estas consideraciones que puede haber para uno u otro caso. Bueno, vamos. Entonces, para el segundo caso, cogemos y igualamos a un medio. Despejamos el ángulo de media potencia, 45 grados. Una vez hecho eso, hacemos dos veces 45 grados, 90 grados. Listo. Vamos directamente y luego vamos con los primeros nudos. Entonces, para el tercer caso, ¿qué hacemos? Igualamos a un medio, despejamos el teta de media potencia, como se ve aquí,
da 30 grados, 2 veces 30 grados, 60 grados. Vamos a con el caso D. Igualamos a un medio nuevamente. El cuadrado pasa como raíz, como se ve aquí. Luego el 2 pasa dividiendo. Y sacamos, perdón, el un medio tiene la raíz. Sacamos el arco coseno de todo eso. Y de ahí el 2 pasa dividiendo. Y listo, tenemos despejado el teta de media potencia. 2 veces eso, como se puede observar aquí, esto me va a dar 45 sobre 2. Y por 2, solo 45 grados. Entonces, sí, lo que hacemos ahí para los primeros nulos, en este caso, ¿qué va a ser? Aquí ya puse directamente la fórmula, da lo mismo hacer así por pasitos o poner directamente la fórmula. Aquí puse 2 veces el coseno a la menos 1 de 0, y eso me va a dar 90 grados por 2, 180, sí, da lo mismo. O en este caso, también igual a 0, de ahí saqué el arco coseno de 0 y dividí por 2, despejé el teta media potencia, eso me da 90 sobre 2, que esto me da 45 grados por 2, 90 grados otra vez. Ahora, en el otro caso, en el D, para el primer nulo, igualmente el coseno pasa como raíz de 0, 0, y saco el arco coseno de eso. Y divido para 2, despejado el teta del primer nulo, el ángulo del primer nulo. Ahora multiplico por 2 y obtengo el ancho de haz del primer nulo. Ok, ahora vamos con el problema 2.6. Aquí lo que pide es, primero menciona que la intensidad de radiación máxima de la antena, y aquí menciona una eficiencia, ojo, esto es importante, del 90%, es de 200 miliwatts por unidad de ángulo sólido. Pide allá la directividad y la ganancia, ¿cuándo? Hay dos casos, cuando la potencia de entrada es 125.66 miliwatts y en otro caso con la potencia radiada, o sea ya salida, es de 125.66 miliwatts. O sea, hay que tener ojo en eso. Ahora, como tal, el ETA se puede ver como una especie de pérdidas. Sí. Entonces, aquí lo que menciono es que el ETA es equivalente a las pérdidas por conductor y dieléctrico. Aquí en sí las pérdidas completas es RCD, reflectancia, conductor o dieléctrico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el libro también se menciona aquí, justamente aquí, que la ganancia se puede encontrar que es en sí la directividad por las pérdidas. Pero ojo, como las pérdidas también se puede ver como el ETA, puede verse también como el ETA por la directividad. Entonces, regresando al planteamiento que estábamos viendo, sí, la potencia radiada, que se puede ver aquí justamente, la potencia radiada es igual al ETA por la potencia de entrada. Entonces, esto es potencia de entrada. Sí, es esto. Esto, ojo, esto se usa solo cuando es cuando se tiene el dato de la potencia de entrada. Si ya se tiene la potencia irradiada, ya no se usa esto. Ok, entonces, usando la fórmula de directividad, nuevamente está en el formulario de Balanis, es 4pi la intensidad de radiación sobre la potencia de radiación. Pero ojo, como en este caso se tiene el valor de la potencia de entrada, esto se ingresa aquí. Porque, ojo, aquí justo yo menciono, la directividad es independiente de las pérdidas internas, pero en sí la ganancia sí o sí depende de la potencia de entrada y por ende de las pérdidas, lo que a su vez provoca que se escale por su eficiencia entre 0 y 1. Ya vamos a entender esto. Entonces, aplicamos la fórmula de la directividad y como mencioné, la potencia radiada equivale a las pérdidas por la potencia de entrada. ¿Por qué? Porque el valor, para el caso A, se nos está dando el valor de la potencia de entrada, no de radiada, sino la potencia de entrada. Entonces, aquí se reemplaza la potencia radiada con las pérdidas por la potencia de entrada, que en este caso, bueno, en este caso son las mismas, pero en un caso el ETA equivale a las pérdidas, que en sí es que la eficiencia que estamos teniendo con la antena. Entonces es
0.9 por los demás valores que tenemos aquí y obtenemos 22,2 o en dBs 13,47. Bien, entonces vamos, la ganancia ahora, como mencioné, equivale a las pérdidas por la directividad, sí o sí, sí o sí. En el otro caso depende de qué valor tengamos, si es potencia de entrada o radial. Vamos a tener que es el 90% por la directividad que acabamos de obtener. Entonces, evaluando esto, obtenemos que es un valor de 20 o en escala de dBs 13. Ahora, para el otro caso, el B, que es potencia radiada, ya directamente, ya no es esto, sino ya se usa directamente la potencia radiada en la fórmula. Aplicamos directamente y obtenemos nuevamente que adimensionalmente es 20. Entonces, ahora, sí o sí la ganancia, como menciono, depende de las pérdidas, ni en este caso del eta, o sea, escalado por un eta, es ahora otra vez 0.9 por 20 y esto me da en adimensional 18 o en dBs 12,55. ¿Y tiene sentido? Sí, tiene sentido, sino que en el un caso se menciona potencia de entrada y otra potencia radial. Entonces, en un caso la directividad va a estar escalada en cierta forma por las pérdidas que se tienen, en el otro caso no. Vamos al problema 2.7. La potencia radiada por una antena sin pérdidas es de 10 watts. Potencia radiada y lossless, porque sin pérdidas. Las características direccionales de la antena están representadas por la intensidad de radiación. Aquí hay dos casos, o sea, el A y el caso B. O sea, son dos, o sea, hay que repetir todo esto para cada uno. Bueno. Y aquí se mencionan los ángulos de teta y phi que se tienen y que para cada caso haya la densidad máxima de potencia a una distancia de 1000 metros. Campo lejano, especifique el ángulo donde ocurre. El ángulo sólido del haz exacto y aproximado, directividad de la antena exacta y aproximada, ganancia de la antena exacta y aproximada. Ok, vamos. Vamos con el caso 1, que es justamente b sub 0 por coseno al cuadrado. Entonces, debemos tener claro que la intensidad de radiación, como tal, como les había mencionado también, es la distancia al cuadrado por la potencia de radiación. O despejando, la potencia de radiación es igual a la intensidad de radiación sobre su distancia al cuadrado. Entonces, aquí tenemos, o nos pide hallar primeramente para el caso 1, la potencia de la densidad de radiación. Nos pide hallar la densidad de radiación. Para el caso 1 nos pide hallar la densidad de radiación evaluada a 1000 metros. Entonces, dado que esta intensidad de radiación depende de, o existe un factor B sub 0 que no conocemos, lo que podemos hacer es que, dado que ya conocemos que la potencia de radiación es de 10 watts, podemos igualar, justamente porque esto es la potencia de radiación. O sea, esto es un dato ya del ejercicio, que esto es la potencia de radiación. Entonces, pero a su vez, ¿qué es la potencia de radiación? Es la integral de superficie de la densidad de potencia promedio por su diferencial de superficie. Entonces, esto evaluamos, reemplazamos, porque justamente les había mencionado esto. El diferencial de superficie incluye al r cuadrado seno de teta de phi. Y la densidad promedio de potencia es, despejando del ki, justamente es la intensidad de radiación sobre la distancia al cuadrado. Entonces, con la distancia al cuadrado se elimina y queda b sub 0, que es básicamente a secas el u, o sea, la intensidad de radiación, por su diferencial de ángulo sólido, porque ya se eliminó el r cuadrado, ya no hay. Entonces queda el u. Entonces hacemos directamente un cambio de variable. Aquí pues por ejemplo mu es un coseno al cuadrado, perdón, un coseno de teta. De mu hacemos un cambio de variable directamente. Evaluamos la integral y obtenemos
llegamos a esta parte. Entonces aquí podemos despejar B sub 0. Despejamos B sub 0 y es 15 sobre pi. Ahora, como nos pide hallar la potencia de radiación, y habíamos despejado ya también que la potencia de radiación, perdón, la densidad promedio de potencia. Sí, perdón si me equivoco con los términos. Pero la densidad de potencia promedio es igual a la intensidad de radiación sobre la distancia al cuadrado. Volvemos a evaluar básicamente, o sea, ingresamos lo que ya tenemos de la fórmula de intensidad de radiación, y como ya obtuvimos B sub 0, simplemente evaluamos. Pero, ojo, como esto queremos un máximo, el coseno, ¿en qué valor sería máximo? Bueno, hay varios valores que tiene máximo, pero, o sea, porque es periódico, pero en general, digamos, evaluando el 0 se consigue un máximo. Entonces, evaluando el 0, esto se hace 1, queda B sub 0, que B sub 0 es 15 sobre pi, que está aquí, evaluado sobre 1000 al cuadrado. Entonces tenemos aquí, evaluamos eso y obtenemos 4,7746 microwatts por metro cuadrado. Listo. Ahora, pide hallar el ángulo sólido del haz. El ángulo sólido, la unidad de ángulo sólido. Entonces, nuevamente, por fórmula exacta, hay varias formas. Entonces, como les mencionaba, podríamos usar anteriormente este de aquí, pero como ya tenemos referencia en sí de la intensidad de radiación, es decir, el U, podemos ya usar en sí esta fórmula, que esta fórmula, este Fn equivale a esto, y este equivale en sí, puede verse como la intensidad de radiación. Entonces es en sí la intensidad de radiación sobre la intensidad de radiación máxima. Entonces, estamos aquí. La intensidad de radiación sobre la intensidad de radiación máxima, por justamente esta es la unidad diferencial de ángulo sólido, seno de teta de pi. Entonces, listo, tenemos eso. Y ojo, como estábamos acá arriba, nos daba los valores en los que está definido entre teta y pi, hay que tener eso presente. Evaluamos toda la integral y obtenemos que es igual a 2 pi tercios. Ahora dice que también esta es exacta y que somos una forma aproximada. Podemos usar Krauss o también la fórmula de Pereira, pero sí, o sea, la que sea más conveniente, no especifica. En sí, Pereira es más exacta, pero Krauss llega a ser un poco más, ¿qué mencionaré? Más práctica de acordarse, pero bueno, da lo mismo, o sea, la que ustedes se acuerden mejor. Entonces, por Krauss, el ángulo sólido en sí es la multiplicación de los ángulos, de los anchos de haz de media potencia, que estén, en este caso, como es el mismo, equivale a evaluar el mismo al cuadrado. Entonces se obtiene que es pi medios. ¿Por qué es pi medios? Ojo, porque para el ancho de haz de media potencia se considera el máximo de la intensidad de radiación máximo, valga la redundancia. Es decir, no se considera el B sub 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en esta fórmula. Es decir, el U máximo sería considerando en qué ángulo esto llega a ser máximo, pero sin considerar el B sub 0. Entonces solo tenemos coseno al cuadrado como está aquí. Entonces ahí hallamos el ángulo de media potencia, como mencionamos, y en este caso se ve directamente que es un coseno. Entonces por tanto va a estar en 0 el máximo, o sea, el teta máximo va a estar en 0. Se hace directamente 2 veces por el ángulo que se obtuvo aquí. Es decir, se obtuvo pi medios y esto se ingresa acá. Y como se evalúa por la fórmula de Krauss que les digo, se obtiene que el ángulo aproximado, el ángulo sólido es pi al cuadrado sobre 4 esteroradianes. Ahora, pide hallar la directividad también con una fórmula exacta. La directividad es igual a 4pi, la intensidad de radiación máxima sobre la potencia de radiación máxima.
Entonces, sí, ya obtuvimos esto y como sabemos que el Umax, o sea, sería con coseno de teta, esto, valor de 0 grados, esto me da el U máximo que se hace 1. El B sub 0 ya tenemos, la potencia de radiación es un dato, obtenemos que en sí la directividad exacta es 6. Ahora, usando Krauss, la directividad equivale a 4pi por el ángulo sólido que obtuvimos acá arriba. Entonces, evaluamos, sí, directamente tomamos este dato, lo ponemos acá, evaluamos esto y obtenemos que es 16 sobre pi. Que sí, si lo ponen en la calculadora, da un valor cercano. Sí, obviamente, la fórmula exacta es la fórmula directa, o sea, mejor dicho, no directa, sino la fórmula precisa, el valor real. Entonces, ahora, vamos a evaluar también la ganancia que menciona y que, como habías dicho antes, ¿qué es la ganancia? Es en sí también, o sea, hay varias formas de definir la ganancia, por eso digo, o sea, el libro también menciona y sí da varias formas de obtener la ganancia, ya sea por intensidad de radiación, potencia de entrada, pérdidas y, bueno, en este caso nosotros estamos más considerando esto. Entonces, aquí la ganancia es en sí las pérdidas por la directividad que se tiene, lo que está acá. Entonces, como aquí dice, ojo, hay que leer bien, entonces, y hay que acordarse. Se mencionó que es sin pérdidas. Entonces, las pérdidas son 1, o sea, no hay pérdidas, o sea, no puede ser 0 aquí, pero en sí las pérdidas equivalen a 1, o sea, por eso la ganancia es igual a la directividad. Ajá. Vamos con el problema 2.8. Un campo eléctrico normalizado aproximado en zona lejana radiado, bueno, nos está dando en sí el campo eléctrico con sus ángulos en phi y teta. Ya, nos pide hallar la directividad máxima, el ancho de haz de media potencia y la directividad. Aquí, por ejemplo, se puede usar McDonald's porque luego aquí pide otra directividad, se puede usar POSAR. Este programa DirectV no vamos a usarlo. Entonces, sí, esto una vez que, a ver, lo importante aquí que es conocer en sí el ancho de haz media potencia, porque eso pide esas fórmulas para poder evaluarlas. O sea, porque sí, o sea, tengo la fórmula, pero si no encuentro o no sé cómo hallar el ancho de haz de media potencia, no sirve de nada. Entonces, vamos con la directividad. Entonces, como mencionaron las pérdidas, en este caso, o sea, bueno, el eta equivale casi siempre a 120 pi. Bueno, sabiendo que, bueno, vamos por partes. El argumento que puede variar aquí en el campo eléctrico es el ángulo teta que se tiene aquí. Sí. Entonces se buscará que este como tal sea máximo, porque esto sí depende de la distancia y va a decaer, pero en sí lo que va a variar más, digamos, o tiene, se puede buscar que sea el máximo, por así decirlo, es en sí este ángulo, el ángulo teta. Entonces, eh, sabiendo que para el caso isotrópico, como les había mencionado esto más en el ejercicio anterior o ejercicios anteriores, la densidad de potencia puede definir como la potencia de radiación como el campo eléctrico sobre 2z y que sabiendo que la intensidad de radiación, bueno, perdón, esto no es potencia de radiación, me confundo, esto es la densidad promedio de potencia, sí, densidad promedio de potencia, perdón. Entonces, y que la intensidad de radiación, que la intensidad de radiación equivale a la distancia al cuadrado por la densidad de radiación, de densidad de potencia, perdón. Podemos definir que el ancho de haz de media potencia es en sí igual a qué? A básicamente evaluar el campo eléctrico sobre 2z, bueno, el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, como les menciono, la parte que en sí va a variar más es este seno a un medio, seno a un medio de teta. Si eso elevamos al cuadrado, va a dar seno al cubo de teta. Ya. Entonces, como aquí teníamos
Perdón. Y ojo, sí, sí considerando, sí, o sea, es en sí este término. Consideran con el teta, y esto sí le vamos al cuadrado acá abajo. Entonces, como tenemos aquí el r cuadrado, ¿por qué? Porque viene de aquí, digamos, eso es intensidad de radiación. Tenemos distancia al cuadrado por la densidad de potencia, se elimina las distancias y queda sobre 2 eta. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos definir en qué valor está la intensidad de radiación máxima. Es decir, en qué valor esto se va a convertir en el máximo. Entonces aquí el máximo sería en 1. Entonces aquí, considerando qué valor de teta como tal puede provocar que esto sea máximo, porque sí, o sea, esto se va a mantener, digamos, pero este valor de teta va a provocar que sea máximo. O sea, consideran solo esto, digamos. Ajá. Podemos hacer que sea el máximo para ese numerador, por así decirlo. Entonces aquí despejamos este teta. Entonces este teta despejando sería que raíz de 1, raíz cúbica de 1, que sería 1, y luego sacar el arco seno. Entonces eso me va a dar en pi medios. Entonces por lo tanto, ya, una vez que tenemos esto nos va a servir para más tarde. Entonces en sí, como primer punto que pide es hallar la directividad. Lo que se va a hacer es en sí determinar la potencia heredada, porque el U máximo ya tenemos, o sea, sería esto evaluado en pi medios, ¿ok? Justamente como está aquí, evaluado en pi medios, esto nos va a dar 1 sobre 2 z, pero bueno, vamos por partes. Primero hallemos la potencia radial. Para hacer eso, nuevamente, y aquí repito, porque esto había hecho yo, pero les repito, entonces, la potencia radial como fórmula general es la densidad de, 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 de potencia promedio o radiada, densidad radiada por o sea, en la integral de superficie y con el diferencial de superficie. O, en otras palabras, pasándolo esto, como ya mencioné arriba el proceso, se puede ver como la doble integral de la intensidad de radiación con el diferencial de ángulo sólido. Entonces, ahora, como ya tenemos en sí justamente lo que encontramos aquí, la intensidad de radiación, y evaluamos sobre la unidad de ángulo sólido, sí, hacemos la integral y obtenemos que es 1 sobre 2z, 3 pi al cuadrado sobre 2. Entonces, ahora, evaluamos aquí la fórmula de la directividad. Ya sabemos que en la intensidad de radiación máxima va a ser esto evaluado justamente en pi medios. ¿Y esto qué va a dar? 1 sobre 2 pi eta. Entonces esto sería 4 pi por 1 sobre 2 pi eta. Y la potencia de radiación, ¿qué es? Es esto, es 1 sobre 2 pi eta por 3 pi al cuadrado sobre 2. Entonces esto provoca que se eliminen. Entonces, como tal, obtenemos esto. Sí, da lo mismo. Considerar, o sea, se puede usar también de una forma normalizada, ya voy a mencionar eso más tarde. Pero, sí, da lo mismo. Pero si quieren ser más consistentes, podrían hacerlo así o de una forma normalizada, es decir, sin considerar esto. Pero para evitar confusiones, o sea, se debe tener claro de qué forma se está haciendo. Sí, pasando la dB se equivaldría a 2,298 dB. Ahora, se pide el ángulo, justamente el ancho de haz de media potencia. Entonces, esto equivaldría a este gráfico, digamos, lo que tenemos aquí. Justamente esta intensidad de radiación, ¿ya? Entonces, ya se determinó que el lóbulo principal no está en 0 grados, ojo, no está en 0 grados, porque está en pi medios, es decir, 90 grados para el máximo. O sea, el máximo no está en 0, sino está en 90. Es lo que menciono aquí. O sea, justamente aquí se ve que el máximo está en 90 grados, porque acá está 0 grados. O sea, en general sí, el plano cartesiano está así, 0 grados, 90 grados, ¿no? Pero no, digamos, en el plano que se evalúa aquí en antenas, el 0 grados está en la parte vertical, aquí está 0 grados, y en la parte horizontal, a la derecha, está en 90 grados. Entonces, como les menciono, si el lóbulo de radiación estuviera algo así,
ahí sí se puede aplicar directamente 2 veces el teta de media potencia. Y eso que sería el ancho de haz de media potencia. El ángulo de media potencia, 2 veces eso es el ancho de haz de media potencia. Pero ojo, como aquí está en 90 grados la referencia, y justo como les menciono, si hay en este ángulo, no es que va a haber otro ángulo por ahí. O sea, sí, pero en general la referencia ya no está con respecto a esta, sino está con respecto a esta. O es lo que yo he entendido, tengo que consultarlo y confirmarlo bien. Pero en general, eh, pienso que es eso. ¿Sí? Entonces, aquí es en sí, como está con referencia a los 90 grados, se halla el ancho desde media potencia, es decir, se encuentra este ángulo y se evalúa de esta forma, sino que es 2 veces, o sea, el ancho desde media potencia es 2 veces el teta máximo menos el ángulo de media potencia, que el ángulo de media potencia es justamente como les menciono, con respecto en sí al 0 grados. Llegan aquí, pero aquí toca encontrar si este ángulo. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿qué sería? Eh, Aquí, para hallar el ángulo de media potencia, lo que hago es que un medio igualo al seno al cubo del teta de media potencia. O sea, es como acá, que igualamos a 1, que aquí queríamos hallar el máximo. Ahora, para el de media potencia, igualamos a un medio. Si quisiéramos hallar el primer nulo, igualaríamos a 0, ¿no? Eso. O sea, aquí igualamos a un medio, despejamos y obtenemos que es 52,53 grados. Ahora entonces introducimos aquí, esto ya hallamos previamente el máximo que estaba por acá arriba, que era 90 grados, y encontramos que es esto. Sí, sí, se puede usar, por ejemplo, ya una vez hallado esto, se puede usar la fórmula de McDonald y de Poisson para cada casa, y eso es. Problema 2.9. Usted es un ingeniero de antenas y debe diseñar una antena de alta directividad ganancia para un sistema de comunicaciones espaciales a 10 GHz. Las especificaciones de la antena son tales que su patrón consiste básicamente en un lóbulo principal, lóbulos menores, aquí está mal traducido, despreciables. Se desea que el patrón sea simétrico en el plano azimutal y el lóbulo principal tenga un ancho de haz de media potencia a 10 grados. Se supone que el lóbulo principal de la intensidad de la radiación normalizada de la antena puede aproximarse por esto. Entonces, primero pide determinar n para cumplir con lo que se menciona. Y luego directividad. Y luego quiero hacer directividad con Krauss y con Pereira. Bueno, esto ya saben que es hallar el ancho de su media potencia y vamos a la forma. Listo. Entonces, lo que hago aquí es que, como se menciona en base a los datos que está aquí, que el lóbulo principal tenga un ancho de haz de media potencia de 10 grados, es decir, que esté en 0 y que haya 10 grados, o sea, aquí, eso de aquí equivale que a cada lado haya 5 grados, es decir, que el ángulo de media potencia, ¿por qué? Porque está en 0, aquí sí como está en 0, sí se puede aplicar 2 veces el ángulo de media potencia, y como esto es igual a 10 grados, se puede despejar o mentalmente ver que el ángulo de media potencia es 5 grados. Entonces, para hallar n, como ya sabemos el ángulo de media potencia, tenemos la intensidad de radiación, podemos igualar a un medio. ¿Por qué? Porque esto es a media potencia y despejar n. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Cogemos y sería para sacar el n, podríamos usar una escala logarítmica mejor, o sea, sacar el logaritmo de todo esto que está aquí. Y entonces hacer el logaritmo de un medio por n, logaritmo del coseno de 5 grados. Una vez hecho eso, podemos encontrar n y n, o sea, no necesariamente pedía que sea entero, entonces es 181,8262. Y eso sería el A. Ahora el B pide hallar la directividad. Entonces, para hallar la directividad, lo que se puede hacer, ojo, aquí para Krauss y Pereira ya tenemos el ancho de haz de media potencia, porque es 10 grados, o sea, se menciona aquí, ojo, ancho de haz de media potencia de 10 grados, ya se puede usar directamente, o sea, no hay ni siquiera que calcularlo, pero en general, si no nos dieran eso, habría que ir calculando. Entonces, la directividad pide hallar la intensidad de radiación
máxima sobre la potencia de radiación. Ya, la intensidad máxima, aquí, ¿qué sería? O sea, evaluando en 0 grados, me da 1, ¿ok? Como está aquí. Entonces, lo que no tenemos es la potencia de radiación. La potencia de radiación, una vez más, aplicando la fórmula que ya les dije, y con el n correspondiente, hacemos un cambio de variable, bueno, integramos y obtenemos este valor. Valor ingresamos acá y obtenemos que el resultado es 364,68 escala lineal, 25,62 escala logarítmica en dB. Listo. Problema 2.10. En radares de mapeo terrestre de búsqueda de objetos se desea que la potencia de eco recibida de un blanco de sección transversal constante sea independiente de su rango. Para una aplicación de este tipo, la intensidad de radiación deseada de la antena es. Entonces, aquí la intensidad de radiación se nos está dando por una función por partes o a trozos. Y se menciona que el ángulo de phi está entre 0 y 2 pi. Entonces nos pide allá la directiva de Neves y una vez más, la directiva ¿qué sería? La intensidad de radiación máxima. Aquí, ¿cuál es la intensidad de radiación máxima? Es 1. Entonces, lo que no conocemos es la potencia de radiación. Entonces, la potencia de radiación la encontramos con la fórmula que yo les mencioné de integral. Entonces, reemplazamos. Aquí, justamente como está esto que es entre 0 y 2 pi, el phi no va a depender, entonces directamente lo pongo. O sea, esta función no depende, mejor dicho, directamente de phi. Entonces sería 2pi, y ahí sí por la integral, que va a quedar en función del seno de teta y dependiendo de que esté aquí, y de sus límites propiamente, como se puede ver aquí. El último caso no lo pongo porque es 0, entonces sería de 0 a pi cuartos, de pi cuartos a pi tercios y listo. Y usar las diferentes intensidades de radiación que exista y luego multiplicadas por el seno de teta, o sea, para poder hacer la integral. Bueno, una vez hecho eso, se obtiene que es 1,68 la potencia radial y evaluando en la fórmula de la actividad se obtiene 6,68 escala lineal, 8,25 escala logarítmica. Listo. Problema 2.15. Para el problema 2.10, que es justamente este que acabamos de hacer, ¿por qué se hace todo? Porque es este, o sea, para tener continuidad. Determina la integridad aproximada en dBs usando la fórmula de Krauss y la fórmula de Pereira. Ya voy a mencionar esto qué significa, pero la cuestión es que estos rangos que están aquí, que lo importante es entre 0 y 60 grados, básicamente lo demás es 0. Bueno, se puede ver que entre 0 y pi cuartos la máxima está aquí, ¿ok? Entonces, sí, el ancho de haz de media potencia estaría a 1 medio. Ahora, para el otro caso, entre pi cuartos y pi tercios, que sería entre 20 y 60 grados, que es esto, el ángulo de media potencia sería igual en sí, ahí sí, todo esto, ojo, todo esto, no solo esto, sino todo esto a 1 medio. Y ahí sí despejar, ojo, si ven, está aquí, tal vez está un poco pequeño, pero es todo esto. O sea, ahí sí pasar esto dividiendo y sacar la cosecante inversa, eh, que es, o sea, lo que está aquí, ¿sí? Entonces, despejamos y obtenemos, y bueno, y este caso como es un bien, ahora lo que sucede es que sí, me percaté de un hecho al momento que estaba grabando el video, es que, o sea, el valor que obtengo aquí no está con referencia a 0 grados, o sea, en sí el máximo, justamente estos ángulos de pi cuartos, pi tercios, o sea, eh, ¿cómo decir? O sea, no están con respecto como si estaba en el otro caso así, digamos, en 0 grados así, o en el otro caso que estaba a 90 grados así, sino que esto está entre 20 y 60 grados, entonces es una cosa de este rango así, de este rango de ángulo. Entonces, sí, aquí tengo dudas
Eh, y creo que concretamente, solo cuando el ángulo que permita la intensidad de radiación máxima esté concretamente en 90 grados, creo que se aplica. O sea, por eso digo que hay cosas en las que me disculpo sinceramente porque no domino absolutamente todo el tema, pero he estado haciendo ejercicios, entonces lo que sucede es que solo cuando esté en 90 grados, ahí sí hacer que sea dos veces el ángulo máximo menos el ángulo eh, de media potencia. Sí, o sea, como lo hicimos acá. Sí, no, perdón, en este otro ejercicio, aquí. Sí, aquí. Sí, ahí sí aplicar esta fórmula, pero solo cuando esté concretamente el máximo en 90 grados. Creo que si es que está antes de 90 grados, sí se puede seguir aplicando directamente dos veces el ángulo de media potencia. Sí, ¿por qué lo digo esto? Porque justamente me di cuenta de eso, o sea, del valor que llegaba aquí, que es en sí 60 grados, o sea, esto es menor a 90 grados. Entonces yo decía, me quedé ahí un poco de laguna mental, pero bueno. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sí, el escenario menciona eso y sí es el ángulo de 1.50, bueno, dice que 65, aquí 64, bueno. Eh, justamente, entonces aquí menciona que el ángulo, el ancho de haz de media potencia es casi 90 grados. Entonces, podría haber posibles problemas porque en sí también estaba averiguando que el ángulo, mejor dicho, la fórmula de Krauss solo se especifica para anchos de haz pequeños, o sea, o funciona mejor para ese tipo de ángulos. Entonces, también tengo dudas sobre si habría posibles problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí me da casi 7.4 dB y en el otro caso me da casi 6,89 dB, o sea, es casi 0,5 dB, que es bastante, o sea, me hago entender. Entonces, sí, tengo que confirmar esto también con mi docente, pero en general, esto sería la respuesta, o sea, ya aplicando el ancho de las de potencia que se obtuvo aquí, con las fórmulas de Krauss y Pereira. Ojo, estos están en radianes, por eso estoy usando unos 50, sí. También se puede usar en grados, pero en radianes es un poco más, ¿qué diré? La fórmula es más memorizable, o sea, antes que grados, en grados son varios dígitos y sí, aquí por ejemplo se sabe que es así y ya. Problema 211. Eh, la antena direccional tiene anchos de haz de media potencia de 30 y 35 grados en planos perpendiculares que intersectan el máximo lóbulo principal encuentre su apertura efectiva máxima. ¿Sí? Aproximada usando en longitudes de onda al cuadrado, usando Krauss y usando Pereira. Lóbulos menores despreciables. Ok, como no se da mayor información de las pérdidas, se considera que directamente solo en esta parte de la forma, eh, sí, o sea, no existe pérdidas, estas son pérdidas por polarización, no existen, son por conducto dieléctrico, entonces solo se usa esto. Y sí, o sea, como se dice que tiene a 30 y 35 grados, habría que eh, 30 y 35 grados, estos como tal ya son el ancho, digamos, de potencia uno y el 2. Estos están en grados, entonces usaría la fórmula que se tiene de directividad en grados. Sí, para estos dos y se aplica directamente así. Y luego el área efectiva, como ya se tiene la directividad, se ingresa aquí y listo, esto sería todo. O sea, sí, aplica la fórmula. Bien, problema 212. La intensidad de radiación normalizada en la antena está dada por. Existe entre estos valores de θ y pi. Se pide hallar la directividad exacta y anchos de haz de media potencia. Azimutal equivale a phi y elevación a θ. Entonces,
Bien, para el primer ejercicio se tiene seno de teta y seno de phi. Entonces, se pide primero ya la directividad. Ya sabemos que la directividad es igual a 4 pi intensidad de radiación máxima sobre potencia de radiación. Ya, esto en general sí se tiene, la potencia de radiación hay que hallar, entonces hallar la potencia de radiación primero. Entonces se evalúa la integral, como se puede ver aquí, sí, revísenlo, entonces se llega a un valor de potencia de radiación de pi. Entonces la intensidad de radiación máxima, en este caso, como estos ya, ok, aquí, ojo, esto sí ya depende del teta y de phi, se debe especificar para qué ángulo se obtiene el máximo. Entonces, en este caso, sí, en ambos casos 90 grados se obtiene el máximo. Entonces, aquí el máximo sería 1 y 4 pi sobre pi, entonces se obtiene 4. Y yo, entonces, escala logarítmica sería 10 logaritmo 10 de 4 y se obtiene esto. Sí. Ahora, literal B, el ancho de haz de media potencia. Como aquí, ojo, aquí ya estaba en 90 grados, con lo que les menciono. El ancho de haz de media potencia, tanto para teta y para phi, va a usarse en la fórmula de 2 veces el ángulo máximo sobre menos el ángulo de media potencia. Aquí me faltan partes. Bueno, entonces sí, ya sabemos que es 90 grados y el ángulo de media potencia sería en sí evaluar, por ejemplo, para encontrar teta sería de evaluar el seno de phi en 90 grados. Y ahí sí hallar el teta de media potencia, como se ve aquí. Ajá. Y sí, como en este caso ambos son iguales, sí, va a ser el mismo ángulo aquí y aquí. Entonces, sí, van a ser iguales. Ahora, para el caso B, que es seno de teta seno cuadrado de phi, lo que se tiene es esto. Otra vez, hallamos la potencia de radiación con la integral y hallamos la directividad. Listo, eso se acabó por el primero. Entonces, para el ancho de haz de media potencia, encontramos la intensidad de radiación máxima. ¿En qué? En teta y phi en 90 grados. Porque sí, obviamente siguen siendo senos. O sea, cuando se evalúe en 90 grados, esto va a ser 1 y 1. Por tanto, 1. Entonces, el ancho de haz de media potencia en este caso va a ser 2 por 90 grados. Ya dijimos que este ángulo está ahí. El lóbulo principal, por así decirlo. Y cuando se hace el arco seno, ojo, aquí como, digamos, en el un caso, a ver, por ejemplo, para teta, aquí se evalúa en 90 grados, se va a hacer 1, entonces aquí sería el arco seno de 1/2, ¿se me entiende? Sí, estaba acortado pasos, pero es eso, ya. Ahora, para phi se busca entonces aquí se evalúa en 90 grados, por lo tanto se hace 1, entonces aquí va a ser el seno al cuadrado de phi de media potencia igual a 1/2. Entonces, despejando esto se va a hacer la raíz. Entonces va a quedar el teta de media potencia igual al arco seno de la raíz de 1/2. Si se me entiende, que es justamente lo que está aquí. Entonces, por eso el uno no lleva la raíz y el otro sí. Entonces, realizando eso, se llega a 120 y 90 grados. Listo. Y para otro caso, los demás son lo mismo, pueden hacerlo ustedes. Si llega al caso F, que es, por ejemplo, seno al cuadrado de teta, seno al cubo de phi. Otra vez, se evalúa la integral de potencia de radiación y se encuentra la directividad. Listo, para el primer caso. Ahora, para el máximo, ambos siguen siendo senos, entonces es el máximo en 90. Lo que sí varía es aquí, ojo, ¿por qué? Porque el uno está elevado al cuadrado y el otro al cubo. Entonces, por lo tanto, uno va a ser raíz cuadrada y otro raíz cúbica. Y se obtienen estos valores. ¿Sí? Sí, podemos dejarlo hasta aquí. Si ha sido varios ejercicios. Agradezco un like y que compartan el video con personas que lo requieran. Sí, la materia es bastante extensa, bastante larga y compleja. Y espero que esto en parte sí les ayude. Porque personalmente, primeramente el libro está en inglés, sí entiendo inglés, pero la cuestión es que toma tiempo. Toma tiempo entre traducir, entender el ejercicio, entender lo que viene detrás y sobre todo no solamente usar la fórmula, o mejor dicho, saber qué fórmula usar, cuándo usar, cómo usar.
y por qué usar. ¿Por qué? Porque sí, la cuestión es de que la materia en sí de teoría de antenas y sobre todo también sistemas de comunicación llega a un punto en el que es bastante de nicho. Entonces, por eso he pensado hacer estos videos de material que yo mismo he tenido que hacer y he hecho para poder estudiar,